Pulso económico del lunes con una sesión de bolsa extraordinariamente curiosa. Luego se la vamos a explicar con más lujo de detalles, pero quédense con el final de la sesión. 1,04 de subidas, el índice general 16.888,2. Algunos valores, pues la verdad es que han pasado el día en la parte bien recreada. Arcelor 5,19 arriba, IAG 4,61 arriba, Santander 4,05 arriba. Y en el lado del rojo habrá que hablar de esto porque Repsol cae 6,47, así que el anuncio de Trump que dice que está negociando y que bueno, que va a demorar 5 días el ataque a las instalaciones petroleras de Irán. En segundo lugar, Redella cae 3,02 y en tercer lugar, Indra, por razones internas, aquí sí que pinta poco lo externo, 2,93 de caídas. También hablaremos de Indra, cómo no, de la gran serie Indra, el ataque al poder de los marcianos. Bueno, a lo que vamos, les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que es lo más relevante de este apasionante día económico que hemos vivido y de la tertulia que mantendremos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues lógicamente hablaremos del impacto, las consecuencias de la guerra. Tenemos que valorar el coste que algunos estiman para la economía española de unos 8.000 millones de nuestro Producto Interior Bruto. Ya veremos si es eso solo o tenemos que ampliar. Luego están las petroleras que aprovechan el asunto, ganan 369.000 millones en bolsa, impulsadas por el aumento del precio petrolero y el bloqueo de Hormuz. Punto y seguido, Repsol, Galp y Nestlé entre las favoritas de los expertos porque se han revalorizado entre un 17 y un 39%. Bueno, dicho lo cual, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, parece que se aceleran las cosas. Sí, bueno, ya a ver si terminamos con el problema. Don Ignacio Baquiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, Antonio. Head of Distribution Iberia de Leverage Shares. ¿Todo bien? Todo bien, volatilidad en el mercado, así que poco aburrimiento. Bueno, vamos con la sesión de hoy porque lo de hoy ha sido verdaderamente extraordinario. Mientras el petróleo, se ha visto lo mismo en el mercado del petróleo que en la bolsa, en las bolsas en general, pero en particular en la española. Estábamos en una bolsa en negativo 2,62. Se ha producido el anuncio de que se estaba negociando con Irán. Y en 5 minutos, escasamente, hemos subido 700 puntos en la bolsa española. En paralelo, ¿qué ha pasado con el petróleo? Pues estábamos en $108 y más bien tendente a subir y hemos pasado a $97, un 12% menos en media hora del mercado petrolero. O sea que la verdad es que es muy difícil vivir en un mundo tan inestable en cuanto a conclusiones, porque luego pues a lo mejor algunas conclusiones son precipitadas. Banda. Bueno, está claro que nos puede el momento, ¿no? O sea, normalmente los mercados pues sí que descuentan las cosas, haces un poco de análisis, te preparas, bueno, ves que en cuánto tiempo va a producirse los movimientos y luego tenemos cosas como esta, ¿no? Que al final es la base de toda la referencia y lo que mueve los mercados, que es una noticia del propio Trump poniendo un tuit en el que lo que ha dicho ha sido que, bueno, que estamos negociando y eso ha conllevado directamente a que veníamos de un Japón que había cerrado el mercado bajando un 4%, parecía que Europa iba por el mismo camino, a acabar el día con una subida del 1%, pero hemos estado por encima del 2% y con 20% de subida, o sea que un día de estos de realmente volatilidad en el mercado y de ver, más bien ver lo que pasa más que intentar anticipar a lo que va a pasar. Demasiado eléctrico. Sí, volatilidad total en el mercado y yo creo que, como apuntaba Antonio, lo que hay que tener es un poco un rumbo establecido de qué pensamos a medio y largo plazo, porque si nos movemos al final por declaraciones de Trump, al final el mercado nos va a coger atrapados y si estamos haciendo trading pensando en un día o la semana que viene, yo creo que nos podemos ver atrapados. Pero sí que habría que tener las tendencias claras, ver ciertos recortes si pueden ser aprovechados para comprar. Hoy tremenda esa sesión, ¿no? Un 4% prácticamente rebote desde los mínimos
mínimos en España, pero es que ha sido automático a nivel de todas las bolsas mundiales. Y como digo, creo que hay que fijarse más en sectores y en valores y pensar en ese medio largo plazo. Bueno, vamos con los costes, el impacto para la economía española. Hay quien cree que serán unos 8.000 millones de nuestro PIB lo que se va a perder por el efecto de la guerra. Ignacio, ¿cómo lo ves? Sí, recortaban 2 décimas al crecimiento en España y ponían la inflación a fin de año a 3%. Me ha hecho pensar también precisamente con el gráfico de puntos que hacía la FED la semana pasada tras su reunión, que decían que la inflación en Estados Unidos solo iba a subir del 2,5 al 2,7% en el PCE deflactor, ¿no?, en el subyacente. Y es curioso porque prácticamente te entra la risa con los precios de la energía tal y como están, incluso siendo algo muy específico, muy temporal, que pudiera llegar a ser en el mejor de los casos. Yo creo que la energía cara está para quedarse y eso al final se va a trasladar en precios y en detrimento del crecimiento. Hoy el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, decía que la cosa no está funcionando igual que como funcionó en la guerra de Ucrania. Como consecuencia de un shock de oferta hay una subida de precios. En ningún caso ha pasado lo que pasó en la guerra de Ucrania, que es que desde el momento de la invasión, si te acuerdas, empezó a subir y no dejó de subir, entre otras cosas porque se descontaba estructuralmente un conflicto largo. En el caso de Irán, aún hay quien descuenta un conflicto más largo o un conflicto más corto, y esto impacta obviamente en los precios. Banda. Sí, yo creo que esta guerra, la que le hemos visto que era una guerra de semanas, o sea, la están llamando la guerra del Ramadán porque en realidad no va a ir mucho más allá de 40 días, ¿no? Estamos como por los 30, probablemente tiene pinta que acabe rápido. Y sobre todo, que sí que estoy muy de acuerdo en que en el efecto del petróleo no ha habido un shock, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que se han dejado de producir, ha sido un momento en el que desde que Irán empieza a atacar al resto de los países del Golfo se establece una estrategia común, ¿no? O sea, que Irán lo tiene muy difícil cuando se enfrenta al resto de los países que son productores y además que son los que tienen que sacar de la zona el petróleo, cuando no hemos visto que haya habido en ningún caso falta de petróleo ni que se haya producido un efecto de estrechamiento de la demanda, ¿no? Entonces, en este entorno, yo creo, y está muy claro que sí que se ha disparado el petróleo, pero que con 3 medidas o 3 acuerdos probablemente se vuelva a los 60 y pico que estaba el West Texas antes de media en el último año, antes de empezar este movimiento. Bueno, hablemos de las petroleras, porque a nivel mundial las petroleras están ganando 369.000 millones en bolsa, impulsadas por esta crisis de Hormuz, del petróleo, de los ataques de unos y de otros. En España, Repsol, Galp y Neste pues son las favoritas de los expertos porque se han revalorizado entre el 17 y casi el 40%. Sí, la revalorización ha sido clara y también de todo el sector, prácticamente los ETFs de energía en Estados Unidos lleva un 32%, el XLE, que es el más conocido. Realmente son todas las compañías que se están apuntando a esa subida de precios. Antonio apuntaba que él lo ve retrocediendo a niveles de 65. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un petróleo más caro de lo que lo teníamos. Los estados se van a dar cuenta que tienen que hacer acopio de reservas para situaciones que, aunque ya las tienen, que puedan prever en el futuro que pueda ocurrir algo similar, y realmente si no hay, digamos, un parón o una recesión mundial por los altos precios de energía que apuntaban, si el conflicto se alarga a fin de abril, que fuéramos a un petróleo de $180, el Brent, yo creo que es difícil, como dice Antonio, porque parece que al final la guerra se resolverá cuando Trump decida que así lo quiere, pero creo que es difícil que los precios de energía vuelvan a niveles de antes de la guerra, y eso al final va a beneficiar a estas compañías en cuanto a sus beneficios. ¿Cómo lo ve el presidente de Repsol, Antoni Brufau? Me parece que esta es una muy buena señal, pone una fecha y creo que se va a cumplir, de 2, 3, 4, 5 días, y aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no se abría, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Bueno, esperémoslo. Sí, o sea, claramente la situación esta de guerra, a diferencia, como hemos hablado, de la de Ucrania, tiene otro contexto, ¿no? Es un contexto en el que parecía que si se complica mucho más porque se puede hacer un conflicto global, pero sin embargo, si se establece una solución y esa solución
va por el descabezamiento del gobierno iraní, que parece que eso se ha cumplido y que en el momento en el que se llegue a un acuerdo con el que pueda representar, ¿no?, siguiendo un poco el modelo que ha hecho Trump en Venezuela, es decir, no va a echar a todos, sino que va a dejar los que tienen algo de representación para luego ir tirando. Es que encamina a todos aquellos que eran el mal del mundo, ¿no?, que lo conformaba Irán y Corea del Norte, pues van quedando pocos, ¿no? Cuba parece que también va a caer, o sea que nos vamos a encontrar una serie de áreas que parecía que estaban muy delimitadas, donde nadie se atrevía a entrar a un entorno que va a ser muy distinto, una situación mundial que va a estar marcada. Yo creo que además Trump en eso, y lo ha dicho esta mañana, que él es un experto en negociar y que lleva toda su vida negociando y que lo que quiere es llegar a acuerdos. Probablemente llega aquí a un acuerdo también. Hablemos de los bonos, que ese es el talón de Aquiles de Donald Trump y lo que explica ahora negocio, ahora no. El bono británico a 10 años ha superado ya el 5% de rentabilidad por primera vez desde el 2008, mientras el interés de la deuda europea pues, está ya por encima del 3%. Sí, yo creo que mirar a los bonos a 10 años es lo que realmente ha hecho reflexionar a Trump y relajar un poco el tono, porque estaba en 4,34 el bono de 10 años de Estados Unidos, cuando antes del conflicto estaba por debajo del 4%. Eso al final supone pagar más de sus intereses de su deuda, que los americanos tengan que pagar más por sus hipotecas, y al final es un grave problema. Y lo que comentabas del gilt de 10 años en Inglaterra ha subido al 5,11%. Luego, al relajarse la situación, estaba a 4,87%, pero me ha hecho mirar en los gráficos a la crisis del 2022 con Liz Truss, cómo se dobló el porcentaje de 1,70, nos fuimos prácticamente a 4% en prácticamente 1 o 2 semanas. Por tanto, yo creo que la deuda hay que mirarlo, hay que mirar a esos bonos, a esa rentabilidad, y por eso está saliendo dinero de otros activos yéndose hacia esa renta fija de estados y gobiernos. Vaya. Sí, yo creo que, o sea, cuando ha visto el bono que estaba por encima de los objetivos, porque él, o sea, en Estados Unidos seguían contando que el bono por debajo del 4 es donde tiene que estar. ¿Qué ocurre? Que perjudica los datos de inflación y luego que no solamente Estados Unidos, que los movimientos de tipos de interés en Estados Unidos parece que no reflejan o que no tienen influencia en los tipos de interés en Europa, pero tenemos una Alemania bastante complicada con respecto a su situación de deuda. Luego los franceses, que tienen un diferencial con la deuda alemana superior a la española. O sea, que nos encontramos en un entorno de deuda difícil de entender respecto a la situación económica. O sea que esto se tiene que reestructurar, ajustar, sin una crisis energética o volviendo un poco al ajuste de este momento energético. Igual lo que dejaría de preocuparnos es el bono a 10 años y ya estaríamos pensando en de nuevo volver a bajadas de tipos de interés, que es hacia lo que parece que va Estados Unidos también. Bueno, hablemos de Indra, del culebrón de Indra. El miércoles tiene que ir el presidente de Indra, Escribano, a Moncloa y a ver si sale de ahí entero o como el anterior presidente de Telefónica, con la cabeza en la mano. Ya veremos. Los técnicos se preguntan dónde están los soportes de Indra después de que tuvo una caída bastante portentosa el jueves. Está en torno a 46,20. Bueno. Y hoy la verdad es que sigue, vuelve a caer 2,93 de caídas Indra. ¿Cómo lo veis? Pues me has quitado la palabra de culebrón, porque es una auténtica novela y lo que lleva arrastrando parece que con estos consejos extraordinarios un poco que tratan un poco de luchar contra Moncloa, y veremos a ver qué ocurre. Desde el 1 de marzo veía que el valor ha caído prácticamente un 25-27%, luego ya ha recuperado, ¿no?, quedándose cerca de los 50 euros, pero lo cierto es que es una situación muy complicada. Ahora están tratando de ganar Moncloa a adeptos dentro del Consejo, de esos consejeros independientes. Hay 3 consejeros de la SEPI, que tiene el 28% del capital. La verdad es que el culebrón puede acabar en lo menos inesperado. Banda. Sí, sobre todo en la valoración de la compañía en bolsa. No tenemos que olvidar que la compañía hace un año valía 25 euros, o sea que una caída del 50% desde estos niveles le pondría en donde estaba hace un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que de ser una referencia, porque realmente cuando la compañía sube es porque el único valor de defensa en la bolsa española era Indra. Las posibilidades de su negocio, y sobre todo cuando se hablaba de separar entre consultoría y defensa, y todo el mundo apostaba por eso, entra el cambio de presidente, y ese cambio de presidente nos lleva a que se empiecen a hacer unas operaciones corporativas que nadie explica, que nadie entiende,
que encima parecía que estaban apoyados por el gobierno, cuando de pronto el gobierno se da la vuelta, no da ninguna explicación, y en este medio no tenemos a nadie, sobre todo el regulador, diciendo nada. O sea, es un culebrón en el que cualquier inversor internacional que analiza la compañía se da cuenta de que no puede invertir porque no tiene ningún sentido. O sea, si vas a tener una dependencia total del gobierno para tomar decisiones sobre la compañía, pues ya poco puedes ver el balance porque no te van a decir nada, ¿no? Vas a ver que el gobierno y la parte corporativa y de gobernanza de una compañía no se da ninguna explicación. Y ya veremos a dónde lleva eso en precio, que es lo que lamentablemente puede pasar, que los inversores minoristas, no los mayoritarios estos, que suelen ser los que toman partido por una u otra, son los que van a estar perjudicados porque no se enteran de la mitad de lo que está pasando dentro de la compañía. Con la excepción del Banco Santander, la verdad es que el resto del sector bancario hoy se ha tomado un día sabático, han puesto aquello a la velocidad tran y no aparecen en ninguna parte, ¿no? Bueno, sí, porque el sector bancario al final tiene una dependencia total de la evolución de los tipos de interés, ¿no? Cuando empieza a preocupar y parecía que los tipos, en vez de ir a la baja, se podían ir hacia arriba y entonces reducir el spread del margen de la banca en su negocio de corriente, ocurre que, bueno, estamos un poco perdidos, ¿no? Pero en cualquier caso, para nosotros como IBEX, ¿no? Donde el gran peso viene por parte de la banca, veremos que todavía van a seguir teniendo oportunidades, aunque ahora se queden un poco parados. Ignacio. Sí, todo el sector bancario fue realmente el motor del año 2025 para el IBEX. Ha sido un año magnífico, extraordinario para la banca y ahora lo que estamos mirando es qué futuro les espera. Y lo decía Antonio, realmente los márgenes se le van a aumentar con esa subida de tipos de interés que ya casi el mercado prevé. Recordamos, es que el Euribor a inicio de mes estaba en 2,25 y estamos en 2,65. Es que el coste de las hipotecas de pronto han subido un 18%. Y eso la banca sabe que le puede mermar nuevas hipotecas, que le puede mermar nuevos créditos e incluso aumento de morosidad por subida las personas que tengan sus hipotecas con Euribor, ¿no? con interés variable. Por tanto, es un sector que yo creo que como ha sido tan positivo el año pasado, tiene difícil el recuperar o el pensar que vamos a coger nuevos máximos. Hablemos de Solaria, porque cuando azotaban los vientos esta mañana hasta las 12 prácticamente, pues aguantaba y demostraba que, y no hoy en la sesión, sino en las últimas sesiones, que tienen capacidad para manejarse bien cuando arrecia la dificultad. Bueno, están en un sector claramente positivo cuando hay problemas energéticos, ¿no? O sea, el crecimiento viene por su capacidad de crear nuevas actividades, de ajustar la producción y la creación de nuevos parques. Entonces, Solaria, que lo ha pasado muy mal unos cuantos años, ahora parecía que estaba recuperando terreno. Yo creo que sigue siendo una compañía bien gestionada, con capacidad de reorganización y de adquisición de nuevas actividades, con lo que yo creo que veremos la compañía por encima de donde está ahora. Efectivamente, está en el sector ideal ahora con la energía y subida de precio de petróleo que estén fijándose en las renovables. También habría que mirar un poco que han hecho nuevos contratos a largo plazo por tantos centros de datos que se están creando y esos parques solares, el rédito que les está dando. Pero también miraba la volatilidad del valor, en 2021 máximos de 30 euros, hoy está en 20 y miraba un poco rating, objetivos de varias casas de broker que les están dando un objetivo en torno a lo que está ahora, 18, 19 dólares. Por tanto, como que no veo subidas de objetivos por parte de los bancos de inversión. Os pregunto, ¿dónde invertir en bolsa en el día de hoy cuando los valores pues permitan aprovechar alguna reacción alcista? Banda, ¿tú dónde te irías? Bueno, yo creo que hay el elemento fundamental a la hora de invertir es que te tienes que plantear un horizonte temporal de inversión. O sea, si eres un inversor, tienes tus capacidades, lo que no tienes es que vivir del ruido diario. Tienes que plantearte cuál es tu objetivo y tu objetivo como mínimo tiene que estar de 5 a 10 años, ¿no? Que es un objetivo medio más que largo, ¿no? Y se basa sobre todo en tu capacidad de aguante de situaciones. Cuando tú dejas el dinero invertido en actividades o en tu dinero es algo que te preocupa, no es que no te preocupe el dinero, sino que el dinero que inviertas no tiene que ser para satisfacer tus necesidades diarias. En ese caso tienes que buscar pues, una buena distribución, buscando un entorno en el que además esté comprometido no solo tu visión, que puede ser positiva o negativa, pero que sí que una capacidad de distribuir la cartera en distintos sectores y sobre todo bastante diversificado para no tener problemas en el caso de que tengas
un caso en el que o bien la energía, como hemos visto, suba mucho o baje mucho. O sea que si tienes una parte de tu cartera invertida en petróleo, pues bueno, que la mantengas. Tampoco te tiene que preocupar el que vaya a subir o bajar. Ignacio. Sí, claramente la visión es a qué plazo estamos invirtiendo. Tienes que invertir a medio o largo plazo y pensar en ese recorrido, no estar pensando en el día a día. Y yo sí que creo que hay que rotar carteras, digamos, hacia más value, hacia más valor de los altos ratios que se están pagando en tecnología. Creo que esa rotación puede continuar. Hay que estar en energía, hay que estar en oro, hay que estar en metales preciosos, hay que pensar en la inflación que viene y sobre todo diversificar la cartera, y ahora es muy fácil hacerlo a través de ETFs por distintos sectores, incluso distintos países. Hay que pensar en regiones, no solo pensar en nuestro IBEX, sino pensar que vivimos en un mundo global y que hay muchas geografías y hay muchos sectores en los que están invertidos. Por cierto, hablando del oro, ¿qué está pasando con el oro? Pierde valor refugio, desde que empezó la guerra ha caído un 13% y sigue cayendo. Al inicio del conflicto nos vimos hasta $5.400 por onza, ¿no? Hoy hemos tocado 4.100, es decir, ha habido mucha volatilidad, mucha recogida de beneficios, porque era de los pocos activos que lo habían hecho bien, y yo creo que el inversor lo que ha hecho ha sido apretar la tecla de dónde tengo beneficios, que quiero recuperar un poco y pensar o quedarme más en efectivo. Pero creo que precisamente esa corrección lo que es una gran oportunidad para entrar en el oro, sobre todo, porque es menos volátil que la plata, y pensar en el medio largo plazo. Si vamos hacia un mundo con más déficit, con más deuda, yo creo que al final el oro es un refugio de todo ello, incluso en conflictos geopolíticos. Antonio. Sí, yo creo que el oro había reflejado una situación de preguerra, ¿no? Que dices, ¿por qué los activos se disparan en ese momento cuando veíamos por encima de 5.000, hasta los 5.400, nos preguntábamos, ¿esto qué está reflejando? Es un poco... Se ha apartado un poco una situación, luego vemos que hay un conflicto y efectivamente esto ha descontado el conflicto. Cuando se produce de verdad, lo que hace el inversor es salirse y volver a aprovechar oportunidades de inversión en otros activos que han caído más, ¿no? Y entonces se produce el cambio de cartera o cambio de activos, y por eso estamos aquí. Yo creo que el oro también a largo plazo es un activo, y en general las materias primas son algo que es sustancial a la situación que tenemos, ¿no? A la evolución de la economía, y a centrar la inversión en aquellos activos que van a ser referencia en nuestro nuevo modelo geoeconómico, ¿no? Que es un modelo basado en los parques de datos, en la información, en la comunicación, en la energía que consumen todos estos activos, y donde el oro está presente en muchos de esas partes, ¿no? En las infraestructuras. Por lo tanto, es probable que esto sí que esta caída sea una oportunidad de compra, viendo sobre todo el largo plazo. Bueno, pues sepan que no parece que sea el momento más propicio, pero que Óscar Puente está pensando en nacionalizar 1.000 kilómetros de autovías, y eso dará lugar, si esto se lleva a cabo, dará lugar a esta especie de oleada de reclamaciones judiciales de los que ahora se las tienen adjudicadas, y buen dinero se han gastado en ello. Así es que la verdad que, en fin, no me parece ni el momento ni una causa defendible. ¿Qué ganamos los españoles con la nacionalización de estas 1.000 kilómetros de autovías? Pues bien poco. Autovías bacheadas, también en su mayor parte. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones por encima de todo, y a ustedes su interés y su paciencia. Pero para ustedes, pues resulta que hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.